Este vídeo es para que se lo mandes a aquella persona que quieres que te pinte tus miniaturas, pero siempre te dice que no sabe pintar. Ahora ya no va a tener excusa. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a explicar cómo pintar una miniatura completa utilizando técnicas que no son demasiado complicadas. Para ello he utilizado la miniatura de Zabul, una miniatura de mi propia marca. Si estáis empezando y no sale del todo bien todo lo que voy explicando durante el vídeo, no os preocupéis porque es normal. Lo importante es que vayáis poniendo en práctica todos los consejos que voy diciendo y vais a ver cómo poco a poco vuestra técnica va mejorando. Dicho todo esto, dentro vídeo. Para pintar la camiseta interior comenzamos con este color en dilución de capa base y vamos a cubrir toda la superficie. Siempre recomiendo empezar por los objetos que se encuentran más ocultos, ya que cuando pintemos esta zona seremos más propensos a manchar el resto de elementos. Por eso es mejor quitárselo al principio. Ahora vamos a aplicar un lavado con esta shade morada. Tenemos que cargar bien el pincel para que este producto haga su efecto y vamos aplicándolo a golpe de pinceladitas muy cortas. Este producto se irá depositando en las zonas más ocultas y en los huecos y hará de perfilado en sombra y de sombreado. Ahora vamos a utilizar el mismo color con el que dimos la capa base y vamos a perfilar las aristas y además vamos a hacer líneas y puntitos dentro de la zona de sombra para crearle textura y que la superficie se vea más trabajada. Fijaos cómo con muy poquito la zona se ve bastante bien contrastada y definida. En esta ocasión utilizamos este tono morado para pintar toda la superficie de la capa. Para ello vamos con la pintura prácticamente sin diluir y con el pincel muy cargado. Os recuerdo que en el canal tenemos un vídeo en el que hablamos de las cargas del pincel para que este mantenga la punta y que además podamos hacer una trazada sin grumo. Tenemos que intentar dejar la superficie lo más homogénea posible y si fuera necesario daremos dos pasadas. Ya tenemos la capa base lista. Utilizamos la shade negra para marcarle la sombra y el perfilado en sombra a la capa. Tenemos que coger una buena cantidad e ir expandiéndola alrededor de toda la capa. Cuando hemos ido expandiendo un poco, volvemos a coger una nueva carga con el pincel y vamos repitiendo el proceso por toda la superficie. Es importante no intentar expandir la gota cuando ya esté empezando a secar, puesto que si no, no quedará de forma homogénea. Tampoco quedará homogénea si cogemos muy poquita cantidad de pintura. Aunque estas shades son bastante mates, cuando se acumula demasiado quedará un ligero efecto de satinado. Eso sobre todo pasa en superficies muy grandes, pero no os preocupéis que luego se pueden matear con barniz mate. Ya tenemos las sombras y el perfilado en sombra creado. Añadimos un 20% de carne dorada al tono morado para aclararlo. Y utilizando un pincel para pincel seco, vamos a sacarle las luces a nuestra capa. Espera un poco. ¿Te está gustando mi contenido, pero quieres un contenido de pintura más profesional? Pues te recomiendo que le eches un ojo a mi canal de Patreon. En él explico los procesos completos de cada miniatura que vemos desde su inicio hasta su fin. Además, hago vídeos sobre teoría del color y volumetría aplicados a esas miniaturas. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Es importantísimo que descarguemos mucho el pincel. Si no lo hacemos, se notará muchísimo la trazada y el resultado será menos limpio que si el pincel estuviese muy bien descargado. Con movimientos de zigzag y sin realizar demasiada presión, vamos aplicándole pasadas por toda la superficie de la capa. Esta pintará las zonas que más sobresalen y además todas las aristas. De esta forma vamos a potenciarle la zona de brillo. Ahora vamos a perfeccionar todo lo que hemos creado con el pincel seco. Utilizamos el mismo color y lo aplicamos en dilución de capa base, pero esta vez con un pincel normal.
vamos a ir remarcando aquellas aristas que creamos que sean las más potentes y vamos a crear puntitos y rayitas dentro de la zona de sombra para generar más textura. Y otra cosa que es muy importante es remarcar el interior de los pliegues que se encuentren orientados hacia la luz. Esto, aunque sea un hueco muy profundo, no hay nada que la luz impida llegar hasta ellos, por lo tanto van en luz. De nuevo añadimos más carne dorada al color del paso anterior y volvemos a aplicar un pincel seco para seguir remarcando las luces y marcando las aristas que sean más luminosas. De nuevo tenemos que descargar mucho el pincel para que el resultado sea más sutil y esta vez vamos a reducir el área donde trabajamos con el pincel seco. Marcamos aquellas zonas que sean las más luminosas, como por ejemplo la parte del torso y la parte más baja de la túnica, ya que ésta sobresale más que el resto. Y otra vez volvemos a añadir más carne dorada para seguir aclarando el color y hacemos lo mismo que en el paso anterior, pero reduciendo todavía más la zona a tratar con el pincel seco. Vamos a perfeccionar todas las luces que hemos creado con el pincel, pero esta vez en dilución de capa base y con un pincel de detalle. Vamos marcando las aristas que queremos que sean las más luminosas y que no han quedado del todo bien remarcadas, y además podemos ir generando textura dentro de la zona de tonos medios y zona de sombra. Esto hará darle un toque más profesional y que se vea más trabajado. Por último, podemos aplicar con el aerógrafo o con el pincel un poco de barniz ultramate en las zonas de brillo de acumulación de la shade. Ya tenemos la túnica lista para seguir trabajando, aunque todavía no la doy por concluida y veréis que más adelante le hago un par de ajustes. Con negro en dilución de capa base vamos a cubrir todas las superficies que hemos pintado del color de la túnica y no son túnicas. Esto nos servirá luego como perfilado en sombra, ya que cuando demos la capa base en otro elemento intentaremos dejar esa línea negra que separe un objeto de otro, lo cual le aportará muchísima definición y hará que la miniatura se vea más bonita. Utilizamos French Blue para pintar el báculo. Lo hacemos en dilución de capa base y tan solo tenemos que preocuparnos de cubrir toda la superficie de una forma homogénea. Fijaos cómo llevo el pincel muy cargado para que la pincelada quede homogénea. Si vamos muy descargados, dejaremos el trazo y se notará el grumo. Y para sombrear y dar definición, utilizamos esta shade verdosa. La aplicamos como hemos hecho hasta ahora. Cargamos bien el pincel y vamos dando toquecitos cortos. Cuando vemos que no extiende mucho más, volvemos a cargar el pincel y repetimos el proceso. Como esta superficie es bastante más pequeña que la capa, no quedará tanta acumulación y el resultado, como vais a ver, es ultramate. Además de sombrear, también le estamos aplicando un matiz distinto, en este caso es verdoso. Eso hará que tenga mayor riqueza cromática y que se vea más bonito. Mirad qué bien queda una vez que ha secado. De nuevo utilizamos el mismo color que el de la capa base y vamos a hacerle un pincel seco igual que hicimos con la túnica. Esto va a marcar todas las aristas y va a hacer que se vea mucho más definido. Recordad que cuando hacemos pincel seco tenemos que ir con el pincel muy descargado, si no lo hacemos se van a notar muchísimo la trazada y el resultado no va a ser tan fino. Añadimos al color que estábamos utilizando carne dorada para seguir iluminando. Uso bastante este color para iluminar durante toda la miniatura para que el resto de elementos se vea dentro de la misma atmósfera. Esta vez voy sacando las luces pero con el pincel de detalle,
ya que el pincel seco pintaría demasiado dentro de una superficie tan pequeña. También hacemos textura dentro de la zona de tonos medios y zona de sombra. Para las luces máximas vamos a utilizar Ivory en dilución de capa base y tenemos que ir perfilando aquellas aristas que estén más orientadas hacia la luz. No las pintéis todas porque si todas tienen la misma intensidad, ninguna parecerá que está brillando. Cuando hacemos un no metallic metal, uno de los principales trucos es que la diferencia entre la luz y la sombra sean muy potentes. Si no lo son, el báculo parecería más de piedra que de metal. Para seguir forzando ese contraste, diluimos el color a veladura del tipo 2 y vamos a pintar los planos de los triángulos que estén más encarados hacia la luz, solo con algunos, porque si lo hiciéramos con todos, ninguno parecería que está brillando. Ya tenemos el báculo listo. Con este tono marrón vamos a pintar la madera del mango del báculo. Vamos cubriendo, como estamos haciendo en todo momento, toda la superficie de forma homogénea. Para ello vamos aplicando la pintura en dilución de capa base. Y con este tono verdoso vamos a pintar la liana. Hacemos exactamente el mismo proceso que hemos hecho con la madera. Podemos intentar dejar una pequeña línea negra entre la madera y la liana. Esto aportará definición. No os preocupéis si no lo conseguís, porque luego la shade potenciará ese aspecto, pero si lo conseguimos tendrá una mayor definición. Ya tenemos lista la capa base del mango del báculo. Utilizamos esta shade marrón oscura y vamos a aplicarla por toda la superficie del mango del báculo. Esto va a oscurecer la zona de sombra y además va a separar perfectamente la zona de la madera con la zona de la liana. Para aplicarlo, cogemos una buena carga de pintura y la vamos expandiendo. Cuando veamos que ya es insuficiente, volvemos a cargar el pincel y repetimos el proceso. Ahora está más oscuro pero más definido. Utilizamos el mismo tono marrón con el que pintamos la madera para sacarle las luces a esta. Lo hacemos mediante rayitas para simular la veta de la madera. Esto le aportará textura y hará que se vea mucho más interesante. Aclaramos el tono marrón con carne dorada para seguir creando luces. Tenemos que hacer el mismo proceso a base de rayitas, pero vamos a insistir más en la zona que está más orientada hacia la luz. Cogemos el mismo color con el que le dimos la capa base a las lianas y remarcamos sus luces, dejando sin cubrir la separación entre la madera y las lianas para que se vea bien definida. Ya no hace falta que la separación que dejemos sea tan fina como antes, podemos pintar las luces en la parte más alta de la liana, así tendremos un degradado de color y el efecto de iluminación. Y añadimos este color también con carne dorada y seguimos remarcando las luces pero en un espacio más pequeñito. Nos centraremos sobre todo en la zona más alta de la liana y en la parte que mira hacia adelante y la parte que mira hacia atrás, quedando más oscurecida la zona de los laterales. Ya tenemos el báculo con un buen contraste y una buena definición. Con este tono vamos a dar la capa base a la piel. Lo hacemos en dilución de capa base y vamos cubriendo de forma homogénea toda la superficie. Para este tipo de procesos es muy importante que carguemos bien el pincel y le afilemos su punta tal y como explico en el vídeo de cómo mantener la punta del pincel perfecta.
Además de esto, es interesante que vayamos trabajando con pinceladas muy cortas para obtener una mayor precisión y no manchar el resto de elementos. Ya tenemos lista la capa base. Vamos a aplicarle un lavado a esta capa base con esta shade para piel. La aplicamos de la misma forma que la hemos estado aplicando en el resto de la miniatura. Es interesante que intentemos arrastrar la gota hacia la zona más profunda o de sombra. Y una vez que ha secado, nuestra piel queda perfectamente definida. Volvemos a utilizar el mismo color con el que dimos la capa base y con pincelada muy corta y en dilución de capa base vamos a ir marcando aquellas partes de la piel que están orientadas hacia la luz, es decir, que están mirando hacia arriba. En casi todas las ocasiones, los pómulos y la frente van a ser zonas de luz dentro de una cara, así como la barbilla y la zona de la boca que une con los pómulos y la nariz. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y vamos a fundir las transiciones que se hayan podido crear. Esto hará que la piel se vea más lisa y con un resultado más profesional. Comenzamos la pincelada en la zona más oscura y arrastramos hacia la zona de luz. Ahora, con carne dorada pura, vamos a marcar los brillos máximos de la piel. Tenemos que hacer lo mismo que en el paso anterior, pero en una zona mucho más reducida, insistiendo sobre todo en tabique, frente y pómulos, ya que estas zonas van a ser las más luminosas. Y de nuevo diluimos este color a veladura del tipo 2 para integrar las transiciones. He vuelto a cargar el pincel con color negro para marcar todas las zonas que hemos manchado de piel, pero no son piel. Además, también aprovecho para pintar las cejas y el interior de los ojos. Utilizamos Ivory en dilución de capa base para marcar el blanco del ojo. Tenemos que dejar una pequeña línea negra que separe el blanco del ojo del resto de la cara. Y de nuevo hacemos un punto negro para marcar el iris. Y con Black Red marcamos las sombras de debajo de la nariz y la separación que hay entre los labios. Ya tenemos lista la piel de Zabul. Con este color vamos a pintar las vendas y la calavera. Lo aplicamos en dilución de capa base y tenemos que ir cubriendo toda la superficie de forma homogénea. Una vez que tenemos la capa base lista, vamos a darle un lavado con esta shade de tonalidad ocre. Su aplicación la hacemos como el resto de la miniatura, con el pincel bien cargado y a base de toquecitos, empezando en el color más luminoso y arrastrando la pincelada hacia las zonas más oscuras. Ya tenemos el sombreado listo y ahora toca sacarle las luces. Para ello utilizamos el mismo color que hemos utilizado para la capa base y vamos marcando todas las aristas para darle una buena definición y marcamos de forma homogénea las zonas más luminosas. También podemos hacer rayitas y puntitos dentro de la zona de tonos medios y zona de sombra para darle textura y que se vea trabajada. Para obtener un resultado más pulido, diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y comenzamos la pincelada en la zona más oscura y arrastramos hacia la zona de luz. Eso suavizará las transiciones. Ya tenemos listas las vendas y la calavera. Ahora vamos a por el pelaje que tiene sobre los hombros. Los pintamos con este tono en dilución de capa base y cubriendo toda la superficie de forma homogénea. Cuando son superficies tan rugosas o son superficies muy pequeñitas, recordad que lo más interesante es hacerlo a base de golpecitos con el pincel. Esto hará que se meta la pintura por todos los recovecos de una forma más fácil. Para el sombreado de esta zona
vamos a utilizar la shade, que es de un tono amarronado rojizo, y la aplicamos como el resto de la miniatura. Siempre tenéis que intentar arrastrar la pincelada hacia la zona que queréis que quede más oscura, ya que donde arrastremos y soltemos el pincel será donde más carga de pigmento quede, por lo tanto será la zona más oscura. Y una vez que hemos sombreado perfectamente el pelaje, ahora tenemos que recuperarle las luces. Espera un poco. ¿Te está gustando mi contenido, pero quieres un contenido de pintura más profesional? Pues te recomiendo que le eches un ojo a mi canal de Patreon. En él explico los procesos completos de cada miniatura que vemos, desde su inicio hasta su fin. Además, hago vídeos sobre teoría del color y volumetría aplicados a esas miniaturas. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Para ello, añadimos el tono ocre clarito al color base. He utilizado este tono, pero realmente podéis coger cualquier color que sea bastante clarito y que contenga algo de amarillo, ya que eso le aportará luminosidad. Y en dilución de capa base con un pincel de detalle, voy marcando a base de rayitas las partes más luminosas. Una vez que las he marcado, utilizo el pincel seco muy descargado para marcar el resto de la superficie. Esto va a hacer que la parte trasera tenga unas luces menos marcadas que la parte delantera, que previamente la hemos marcado con el pincel de detalle. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y vamos a aplicar unas pasadas en la zona de los hombros más luminosas, que es la parte frontal y la que está mirando más hacia arriba. Eso hará que las sombras de esta zona sean más claritas, por lo tanto esta zona se verá más luminosa que el resto del pelaje. Le añadimos a la mezcla un 30% del tono ocre clarito y a base de rayitas con el pincel de detalle marcamos los pelos más luminosos de la zona del pelaje. Fijaos qué bonito ha quedado con muy poquito esfuerzo. De nuevo con negro vamos a separar la zona del pelo con la zona del pelaje de los hombros, para que ambas partes queden perfectamente definidas. Utilizamos este celeste clarito para marcar el resto de elementos de metal de la miniatura. Los huecos más profundos podemos dejarlos en negro, esto le dará mayor definición, pero no pasa nada si los cubrís, ya que con el lavado solucionaremos este problema. Lo que sí que tenemos que intentar dejar es una separación negra entre este elemento y el resto de elementos que lo rodea, como puede ser por ejemplo la túnica o la camiseta interior. Ya tenemos perfectamente aplicada la capa base del metal. Para sombrear y darle definición utilizamos esta shade azul grisácea y la vamos aplicando alrededor de toda la superficie que hemos pintado con el celeste clarito. Si quisiéramos un metal más oscuro y con mayor contraste, tan solo tendríamos que darle una nueva pasada con esta shade una vez que haya secado la primera capa. Así queda una vez ha secado. Ahora vamos a recuperarle las luces con una mezcla de pastel blue y pastel yellow. El amarillo le levantará la luminosidad y hará que el color se vea más vibrante. Siempre tened en cuenta que los colores que contengan algo de amarillo son idóneos para iluminar. Vamos marcando todas las aristas con el pincel de detalle y tenemos que insistir más en aquellas aristas que están orientadas hacia la luz. También si hay pequeñas superficies planas que están encaradas hacia la luz, las pintamos en su totalidad, a modo de brillo. Utilizamos Ivory en dilución de capa base y vamos pintando aquellas aristas que queremos que sean las más luminosas. Tenemos que ser selectivos y ver cuáles son las que están totalmente mirando hacia arriba y hacemos pequeños puntitos para marcar su brillo.
Mucho cuidado con no pintar toda la superficie, ya que si hacemos todas las aristas igual, ninguna parecerá que está brillando. Ya tenemos listos los elementos de No Metallic Metal. Ahora vamos a aclarar el último color que utilizamos para darle la luz a la capa, añadiéndole Pastel Yellow. Esto lo hacemos porque al pintar el resto de elementos, si os dais cuenta, la capa se ve más oscura. Esto es normal, antes todo lo que rodeaba la capa era negro, por lo tanto la capa parecía más luminosa, pero al pintar el resto de elementos su intensidad ha bajado. Para ello tenemos que hacer una pequeña corrección haciéndole unas luces más potentes. En dilución de capa base y con el pincel de detalle vamos a ir remarcando todas aquellas aristas que queremos que sean las más luminosas. También podemos generar textura en la zona de tonos medios para que así la capa se vea más trabajada. Ahora la capa sí está en armonía con el resto de elementos. Utilizamos este gris para la capa base del pelo de Zabul. Como estamos haciendo con toda la miniatura, pintamos esta capa base con la pintura prácticamente sin diluir y de una forma totalmente homogénea. Es interesante que cuando hagamos este proceso dejemos una pequeña línea negra que separe un elemento de otro. Por eso siempre pintamos previamente los elementos en negro antes de darle la capa base. De esta forma, al tener esa línea, diferenciaremos muy bien un elemento de otro y la definición de la miniatura será espectacular. Las shades ayudan a hacer esto, pero si previamente hemos dejado nosotros la línea remarcada, el resultado final será bastante mejor. Aprovechamos también para pintarle las cejas de este color. Ya está lista la capa base del pelo. Ahora vamos a sombrearlo y darle definición con esta shade color negro. Y la aplicamos con el pincel muy cargado y a pequeños toquecitos, empezando en la zona más luminosa y arrastrando hacia la zona más oscura. Ahora el pelo se ve perfectamente definido. Aclaramos el tono grisáceo con carne dorada y a base de rayitas en dilución de capa base vamos a ir marcando las luces del pelo. Podemos seguir perfectamente la escultura del pelaje, ya que este tiene bastante definición. Tenemos que dejar los huecos en oscuro y perfilar los mechones que estén más pronunciados. Os recomiendo que en aquellas zonas que podáis pongáis el pincel en plano con la miniatura y así aprovechéis para perfilar varias aristas de una vez. Si la zona está muy comprometida tendremos que ir con la punta a pulso y para ello os recomiendo que lo hagáis con pinceladas muy cortas. Una vez que hemos definido los mechones, vamos a remarcarles los planos de luz máxima. Para ello diluimos el color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y arrastramos desde la zona de tono medio hacia la zona de luz, haciendo que las zonas de estas sombras sean más claritas y por tanto se vean más luminosas. Yo las zonas que he seleccionado ha sido la frente y las zonas más altas de las curvas que hace el pelo. Volvemos a añadir más carne dorada a la mezcla anterior y repetimos el mismo proceso. La diferencia es que ahora vamos a centrar más la zona de la luz reduciendo su tamaño. De esta forma vamos a generar contraste, pero vamos a mantener los tonos medios que hemos creado. Después de esto, el pelo ha quedado bastante bien. Vamos a pintar las gemas. Para ello vamos a marcar la zona más luminosa con blanco.
Tened en cuenta que en la gema la luz entra por arriba, recorre toda la gema y la parte más brillante es la parte inferior. Donde pongamos blanco, el siguiente color que coloquemos se verá más luminoso. En la zona del rombo he seleccionado la parte derecha y además he perfilado todas las aristas. Ahora vamos a aplicar en toda la superficie de la gema un lavado con la Shade color carmín. Como podéis ver, la zona que se ve más brillante es la que previamente hemos pintado de blanco. Tenemos que ir aplicando con el pincel muy cargado pequeños golpecitos hasta que la línea que separa el blanco del negro no sea demasiado evidente. Y ahora utilizamos blanco puro en dilución de capa base para pintar algunos puntitos a modo de reflejo. Añadimos un 20% de Pastel Yellow al Wine Red para crear un tono fucsia con el que vamos a pintar la parte más luminosa de la gema. Esta va a ser la parte contraria a donde entra la luz. Si la luz entra por arriba, la parte más luminosa de la gema será la parte baja, y si entrase por la izquierda, por ejemplo, su zona más luminosa sería la derecha. Y para potenciar el efecto, damos unas pasadas de barniz brillante sin diluir. Ya tenemos lista la gema. Por último, vamos a pintar la energía de la miniatura. Hacemos una mezcla al 50% de estos dos colores y pintamos de forma totalmente homogénea toda la zona del fuego. Cuando pintamos energía es muy importante la saturación, es decir, que nuestros colores tengan mucha intensidad. Para ello siempre vamos a seleccionar colores que sean muy vivos y vamos a intentar evitar a toda costa en los primeros pasos aclarar con blanco, ya que este hace que el color pierda saturación. Vamos aplicando una capa generosa con pinceladas muy cortas alrededor de toda la superficie. Y mientras esta está todavía húmeda, cogemos amarillo láser puro y lo vamos colocando en las zonas más internas del fuego. Recordad que cuando pintamos fuego o energía, las partes más internas son las más luminosas, ya que de ahí proviene la fuente de luz. Lo vamos colocando con pequeños golpecitos y no insistimos mucho sobre la zona, tan solo vamos insistiendo en la zona de los bordes para que se funda un color con el otro. Ya tenemos lista la capa base del fuego. Utilizamos este verde en dilución de capa base, pero aplicado con el pincel seco muy descargado. Le vamos dando a toda la superficie que rodea el fuego para crear el efecto de haz de luz y además al propio fuego. Esto va a oscurecer las zonas que están más afuera, quedando más iluminadas las zonas internas. Y aplicamos unas veladuras del tipo 2 con el mismo verde a las zonas que rodean el fuego para potenciar la sensación de efecto de luz. Ahora vamos a coger el color que utilizamos para la capa base y lo vamos a aplicar de nuevo con el pincel seco muy descargado. Y vamos a aplicarlo en las zonas que rodean al fuego pero que están más cercanas. Esto va a simular que esas aristas que se encuentran más cerca del fuego son más luminosas. Añadimos más amarillo láser a la mezcla y de nuevo con el pincel seco repetimos el proceso, insistiendo sobre todo en las zonas más cercanas al fuego. Cuanto más claro sea el color, más tenemos que insistir sobre las áreas cercanas. Usamos amarillo láser puro y lo aplicamos con el pincel de detalle para marcar las luces del fuego. Lo vamos haciendo prácticamente a modo de punteado amplio para que no se noten mucho las transiciones y el resultado sea más natural. También podemos aprovechar para perfilar aquellas aristas que queremos que sean las más luminosas.
Aplicamos Pastel Yellow en dilución de capa base en aquellos puntos de luz más potentes dentro de la zona del fuego. Tenéis que hacerlo tan solo en algunas pequeñas áreas, ya que si abusáis demasiado en este paso, pondréis la llama demasiado blanquecina, perderemos color y por lo tanto perderemos el efecto. Ya casi tenemos listo el fuego de la miniatura. Por último, utilizamos Black Green en dilución de capa base y aplicado con el pincel seco muy descargado. Vamos a darle unas pasadas a toda la zona de la llama que rodea la zona central. Eso va a hacer que esta zona central se vea más luminosa, ya que todo lo que la rodea es oscuro. Y con ese mismo color hacemos una pequeña línea que separe el brazo de la túnica, mejorando así la definición de la miniatura. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.